Hola a todos y bienvenidos a otro tema de CiemerWeb. Hoy vamos a revisar el tema de crisis hiperglucémica, su diagnóstico, manejo, comparando las dos guías, las más grandes, la de la ADA y la de Reino Unido. Comencemos. La cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico son emergencias potencialmente mortales que ocurren en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. La cetoacidosis se define por una tríada de hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia. El síndrome hiperosmolar se define por hiperglucemia grave, osmolaridad sérica alta y deshidratación. La presentación de cada una de estas emergencias diabéticas a menudo se superponen. El diagnóstico temprano y el manejo con atención a las estrategias de prevención son esenciales para mejorar los resultados de los pacientes. La frecuencia de la citoacidosis diabética ha aumentado durante la última década, con más de 160.000 ingresos hospitalarios en cifras del 2017. Síndrome hiperosmolar es menos común y representa menos del 1% de todas las admisiones relacionadas con la diabetes. El aumento observado en los ingresos hospitalarios por emergencias diabéticas tiene varias explicaciones potenciales. Estos incluyen la creciente prevalencia de la diabetes, así como factores psicosociales, culturales y económicos que a menudo limitan el acceso a la insulina y a la atención médica ambulatoria. La cetoacidosis causa un gasto médico estimado en 2.4 mil millones de dólares por año solo en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el costo promedio de un episodio de cetoacidosis se estima en 2.000 euros por paciente. La cetoacidosis era una enfermedad mortal antes del descubrimiento de la insulina en 1921. Cerca de los 100 años de disponibilidad de insulina, la mortalidad en la población adulta ha disminuido progresivamente a menos de un 1%. Ciertos grupos de pacientes tienen tasas de mortalidad de hasta el 5%, incluidos los que tienen afecciones comórbidas significativas y los de edad avanzada. El síndrome hiperosmolar, que ocurre con mayor frecuencia en adultos mayores con comorbilidades adyacentes, tiene una tasa de mortalidad del 10 al 20%. Los dos trastornos son el resultado de una deficiencia relativa o absoluta de insulina, junto con un aumento en las concentraciones circulantes de hormonas contrarreguladoras. Iniciamos con la cetoacidosis. En la situación clínica habitual, un aumento de las hormonas contrarreguladoras constituye a gluconeogénesis acelerada, la glucogenólisis y la utilización deficiente de la glucosa por los tejidos periféricos y conduce a la cetoacidosis diabética. El glucagón es la principal hormona contrarreguladora responsable del desarrollo de la cetoacidosis diabética, ya que no necesariamente se observan aumentos en otras hormonas contrarreguladoras como catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento. Sin embargo, incluso el glucagón no es absolutamente esencial, ya que la cetoacidosis diabética también se ha descrito en pacientes después de una pancreatectomía. En el hígado, las enzimas glucogenólisis fructosa 1.6 bifosfatasa, fosfoenolpiruvato carboxilasa, glucosa 6-fosfatasa y piruvato carboxilasa son estimuladas por un aumento en la proporción de glucagón e insulina y por un aumento en las concentraciones circulantes de cortisol. La gluconeogénesis hepática es el principal mecanismo de hiperglucemia en la cetoacidosis, pero la glucogenógenesis renal también contribuye. Por otra parte, en el tejido adiposo, la combinación de una deficiencia severa de insulina con concentraciones elevadas de hormonas contrarreguladoras activa la lipasa sensible a la hormona, lo que lleva a un aumento de ácidos grasos libres circulantes. El exceso de ácidos grasos libres se oxida a cetoacetato y beta-hidroxibutirato en las mitocondrias hepáticas, lo que resulta en cetonemia y acidosis. El glucagón acelera la generación de cetonemia e hiperglucemia en el estado de deficiencia de insulina, pero como mencioné anteriormente, no es esencial para el desarrollo de la cetoacidosis diabética. Además de la sobreproducción del cuerpo cetónico, el aclaramiento también disminuye con la cetoacidosis diabética. Tanto la hiperglicemia como las altas concentraciones circulantes de cuerpos cetónicos dan como resultado una diuresis osmótica, que conduce a la hipovolemia y a la posterior disminución de la tasa de filtración glomerular.
La diuresis osmótica promueve la pérdida neta de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y fosfato, contribuyendo aún más a las anomalías electrolíticas asociadas con la cetoacidosis. El agotamiento progresivo del volumen conduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular con disminuciones adicionales en el aclaramiento de la glucosa y cuerpos cetónicos que contribuyen aún más a la hiperglicemia, a la hiperosmolaridad y a la acidosis metabólica. El síndrome hiperosmolar difiere de la cetoacidosis diabética en que un grado más severo de deshidratación está presente debido a la diuresis osmótica y a la ausencia de cetosis, cetonemia significativa. Una mayor concentración de insulina hepática circulante podría explicar en parte la ausencia de cetosis significativa en estos pacientes. Además, estos tienen concentraciones más bajas de ácidos grasos, cortisol, hormona del crecimiento y glucagón que aquellos que presentan cetoacidosis diabética. Los pacientes con estado hiperosmolar pueden tener acidosis metabólica leve debido a la insuficiencia renal y deshidratación. Los factores precipitantes más comunes son la terapia de insulina inadecuada en 20%, siendo la falta de adherencia al tratamiento la principal y la infección en un 45%, seguidas por diabetes de novo u otros factores estresantes metabólicos, además de abuso de alcohol y drogas. También ciertos medicamentos, incluidos los esteroides, el exceso de diuréticos y los antipsicóticos atípicos. Para las causas precipitantes de cetoacidosis diabética, la omisión de insulina se puede observar en pacientes de todas las edades y se observa más comúnmente en aquellos con trastornos alimentarios, angustias psicológicas, miedo a la hipoglicemia y miedo a aumentar de pesos. Otros factores que están asociados con la omisión de insulina incluyen la incapacidad de pagar la insulina, la idea de que la insulina se debe retener cuando la enfermedad interfiere con la alimentación, la omisión inadvertida de una dosis de insulina y en raras ocasiones el mal funcionamiento de las bombas de insulina. En el escenario intrahospitalario, hasta el 7% de cetoacidosis se producen por interrupción de la terapia de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 que se encuentran en ayunas para procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos. También se hacen suposiciones erróneas de que los pacientes mayores de 50 años tienen diabetes tipo 2 y pueden tolerar periodos de omisión de insulina cuando ingresan al hospital por enfermedad aguda o procedimientos quirúrgicos. Además, la terapia con insulina puede suspenderse o suspenderse por error en pacientes ingresados en el hospital con un dispositivo de bomba de insulina debido a la falta de familiaridad con estos dispositivos por el personal del hospital. Dentro de las causas precipitantes del estado hiperosmolar ocurren con mayor frecuencia, pero no exclusivamente en personas mayores con diabéticos tipo 2 y comorbilidades concomitantes. Los factores precipitantes incluyen neumonía de un 40 a un 60% e infecciones de las vías urinarias de un 5 a un 16% u otras afecciones agudas como enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio o traumatismo. El riesgo aumenta en entornos de ingesta inadecuada de líquidos debido a mecanismos alterados de la sed con el envejecimiento o la incapacidad para acceder a los líquidos. Los criterios diagnósticos para la cetoacidosis pueden incluir una elevación del acetoacetato en orina o del beta-hidroxibutirato en sangre. Los medidores de cetona en sangre y las tiras reactivas para medir el beta-hidroxibutirato son costosos y no están disponibles en muchas instituciones, pero es probable que se conviertan en el estándar de atención con el tiempo, ya que también brindan información precisa para guiar el tratamiento según la guía inglesa. Los pacientes con cetoacidosis diabética pueden presentar algunos o todos de los siguientes síntomas: poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones visuales, letargo, el sensorio alterado, taquicardia, taquipnea o respiración de Kussmaul. Los pacientes suelen tener una depresión grave de volumen con hipertensión ortostática. Los pacientes con el estado hiperosmolar a menudo se presentan con un nivel de conciencia alterado, lo que puede enmascarar los síntomas habituales de la hiperglicemia. Existe una relación directa
entre la hiperosmolaridad y el sensorio deprimido en pacientes que presentan niveles de glucosa por encima de 600 miligramos sobre decilitro y concentraciones insignificantes de cetona. Entre los criterios diagnósticos importantes podemos destacar dos diferencias entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Primero, la glucosa plasmática en la cetoacidosis es un poco menor que en el estado hiperosmolar, siendo la cetoacidosis mayor a 250 miligramos sobre decilitro y en especial el estado hiperosmolar generalmente por encima de 600 miligramos sobre decilitro. La cetoacidosis generalmente el pH está por debajo de 730, siendo la de estado hiperosmolar por encima de 730. Igual el bicarbonato va a estar consumido en la cetoacidosis, haber presencia de cetonas en orina y sérica. La osmolaridad en la cetoacidosis va a ser variable y el anión GAD va a ser alto. Y el estado de conciencia en la cetoacidosis puede ser hasta somnolencia y estupor. A diferencia del estado hiperosmolar, el pH siempre va a estar por encima de 730, el bicarbonato por encima de 15, puede haber baja o negativa cetonas en orina y en la parte sérica. La osmolaridad siempre va a estar por encima de 320, la brecha aniónica alta y el estado de conciencia siempre va a estar un poco más alterado. Teniendo en cuenta estas fórmulas que encontramos en diferentes artículos, donde medimos el anión GAD que se mide por el sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato, y también teniendo en cuenta que el sodio se debe corregir con los niveles de glucosa con esta fórmula, que es el sodio que medimos más la multiplicación de 0.016 por la glucosa actual menos 100. Y también la osmolaridad efectiva la podemos medir por 2 veces el sodio más el potasio más glucosa sobre 18 y 1 sobre 2.8. Este último a veces no se debe medir y solamente agregaríamos a la fórmula glucosa sobre 18 y omitiríamos el BUN. El tratamiento para las dos entidades incluyen líquido generalmente administrado por vía intravenosa, electrolitos e insulina. Es importante identificar la causa de la diabetes aguda descompensada, pero esto no debería causar ningún retraso en el tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la cetoacidosis incluyen la restauración del volumen intravascular, la prevención o corrección de la anomalía electrolítica, la corrección de la acidosis y la corrección de la hiperglicemia. Los objetivos del tratamiento del estado hiperosmolar incluyen la corrección de los déficits de volumen mientras se reduce y normaliza la hiperosmolaridad plasmática, lo que corregirá la hiperglicemia. La administración de líquido es la primera línea de tratamiento. La administración adecuada de líquido no solo restaura el volumen intravascular, sino que también reduce la glucosa en sangre, eleva la presión arterial, asegura la perfusión de los tejidos periféricos y facilita la resolución de la acidosis metabólica. Las directrices actuales de la ADA y el Reino Unido aplican para las dos entidades y recomiendan una solución de cloruro de sodio al 0.9% o solución salina normal para la reposición inicial de líquido. Específicamente, la ADA recomienda de 1000 a 1500 mililitros y la guía del Reino Unido recomienda 1000 mililitros de solución salina normal durante la primera hora. Aunque la solución salina normal contiene una concentración suprafisiológica de cloro que puede conducir a una acidosis metabólica hiperclorémica, no existen pruebas suficientes para respaldar la hipótesis de que las soluciones electrolíticas balanceadas mejoran el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética o previenen eventos renales adversos importantes en esta población. Después de la hora inicial, la tasa de líquidos intravenoso debe ajustarse en función del estado hemodinámico y electrolítico del paciente y en general mantenerse entre 250 y 500 mililitros hora en pacientes adultos que no tengan compromiso cardíaco o renal o que tengan enfermedad hepática avanzada u otros estados de sobrecarga de fluidos. La guía de la ADA recomienda que los pacientes con una concentración de sodio corregida normal o alta puedan cambiar a cloruro de sodio al 0,45 después de la primera hora de reposición de líquido.
La guía del Reino Unido recomienda continuar con la solución salina normal durante todo el tratamiento. Sin embargo, el uso continuado de solución salina normal después de la reanimación inicial puede provocar acidosis metabólica hiperclorémica y la incapacidad de utilizar el bicarbonato plasmático como marcador para la resolución de la acidosis diabética. Ahora, en el estado hiperosmolar, la guía del Reino Unido recomienda ajustar la tasa horaria de solución salina normal para lograr una disminución de la glucosa en sangre de 70 a 100 miligramos decilitro hora y una osmolaridad plasmática de 3 a 8 milosmoles kilo hora. Recomienda cambiar a solución salina normal a solución de cloruro de sodio al punto 45 solo cuando la caída de la osmolaridad plasmática y la glucosa plasmática se estancan en el contexto de un balance de líquidos positivos adecuados. A medida que la glucosa se normaliza con el tratamiento, se debe agregar dextrosa para permitir la infusión continua de insulina a una velocidad suficiente para resolver la cetonemia y evitar la hipoglucemia. La guía del Reino Unido recomienda agregar dextrosa al 10% cuando la glucosa en sangre cae por debajo de 250. La ADA recomienda agregar dextrosa al 5% cuando la glucosa en sangre cae por debajo de 200. Se puede dejar la solución salina para garantizar el mismo volumen de líquido hora. Para el estado hiperosmolar, los objetivos de glicemia cambian para iniciar dextrosa. Se inicia cuando los niveles lleguen a 300. La guía del Reino Unido sigue con los niveles de glicemia igual para iniciar los líquidos destrozados. Los pacientes con cetoacidosis diabética tienen déficit de potasio corporal total a pesar de las concentraciones séricas de potasio medidas que pueden ser normales o incluso altas en la presentación. La ADA recomienda agregar de 20 a 30 ml equivalentes de potasio en cada litro de infusión cuando el potasio sérico está por debajo de 5.2 ml equivalentes por litro. Por el contrario, la guía del Reino Unido recomienda 40 miliosmoles por litro en cada litro de solución salina normal cuando el potasio sérico está por debajo de 5.5 y que el paciente tenga diuresis. Debido a que la terapia con insulina promueve un cambio intracelular de potasio, se recomienda no iniciar la insulina si el potasio sérico está por debajo de 3 para evitar el empeoramiento de la hipercalemia. El objetivo principal de la insulina en el tratamiento de la cetoacidosis diabética es detener la lipólisis y la cetogénesis. No se deben utilizar protocolos de titulación para la infusión intravenosa de insulina que no estén diseñados para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. El uso de protocolos que apuntan a rangos de glucosa en sangre objetivos especificados como 110 a 140 o 140 a 180 miligramos sobre decilitro para pacientes en entorno de cuidados críticos puede dar lugar a dosis inapropiadamente bajas o incluso la interrupción prematura de la insulina intravenosa, lo que retrasa la resolución de la cetoacidosis diabética. La insulina no debe iniciarse hasta después del inicio de la reanimación con líquidos y la corrección de cualquier alteración del potasio para evitar el empeoramiento del déficit de volumen o potasio con el cambio de potasio, glucosa y el agua a compartimientos del líquido extracelular a intracelular. Entonces, ¿cómo iniciamos este manejo? Se puede iniciar con dosis fija o con un bolo con posterior dosis fija. La guía del Reino Unido recomienda comenzar con insulina regular intravenosa a una dosis fija basada en peso a 0.1 unidades kilo hora y la guía de la ADA recomienda a 0.14 unidades kilo hora. La ADA además recomienda una dosis de inicio en bolo de 0.1 unidades kilo, después seguir con 0.1 unidades kilo hora. Lo estimado sería que la glicemia con estas tasas de infusión disminuya entre 50 y 75 miligramos decilitros por hora. En la guía de la ADA se recomienda un bolo adicional de insulina de 1 unidad kilo si no se alcanza el objetivo y seguir con la insulina de infusión con control horario de glicemia. En la guía del Reino Unido
el enfoque es con la reducción de la medición directa del beta-hidroxibutirato, lo cual debe disminuir en sangre al menos 5.2 miligramos decilitro hora, siendo este un enfoque menos práctico por la limitación de equipo de medición de cetona en los servicios de urgencias. Al alcanzar la meta de glicemia, que son en cetoacidosis diabética hasta 200 miligramos decilitro y en estado hiperosmolar hasta 300 miligramos, la guía de la ADA recomienda disminuir la infusión a 0.2 o 0.5 unidades kilo hora y adicionar dextrosa al 5% para mantener las glicemias entre 150 y 200 en cetoacidosis diabética y entre 200 y 300 en hiperosmolaridad. La guía del Reino Unido no hace ajustes de insulina, pero sí adiciona dextrosa al 10% para mantener niveles de glucosa en metas. Una alternativa a la terapia con insulina intravenosa para el tratamiento agudo de la cetoacidosis diabética leve a moderada es el uso de insulina subcutánea de acción rápida. Los pacientes candidatos potenciales incluyen aquellos que están alerta, capaces de tolerar la vía oral y que no necesitan ingreso a una unidad de cuidado intensivo, tienen un pH superior a 7 y un bicarbonato de al menos 10. 4 estudios prospectivos aleatorizados en pacientes adultos con cetoacidosis diabética compararon la insulina subcutánea de acción rápida, bolo inicial de 0.3 unidades por kilo, seguido de 0.1 a 0.2 unidades kilo cada 1 o 2 horas, con el tratamiento convencional de cetoacidosis diabética y no encontraron diferencias en los resultados de los pacientes. Con los regímenes de insulina subcutánea, la administración de líquidos y electrolitos por vía intravenosa, así como el control, es idéntico a lo que se recomienda en la terapia con insulina intravenosa. Los factores que pueden afectar la eficiencia de los regímenes de insulina subcutánea incluyen posibles problemas de absorción en pacientes que están gravemente deshidratados, la posibilidad de omitir dosis de insulina y la farmacocinética alterada de la insulina subcutánea en comparación con la intravenosa. ¿Cómo lo hacemos? Dosis de insulina de acción rápida, Lispro o Aspart o gluricina. Bolo inicial de 0.3 unidades por kilo y mantenimiento de 0.2 unidades kilo cada 2 horas. Cuando la glucosa en sangre esté menor a 250, se debe administrar 0.05 a 0.1 unidades por kilo cada 2 horas hasta la resolución de la cetoacidosis diabética. El tratamiento con fluidos intravenosos y las estrategias de reposición de potasio son idénticos a los utilizados con insulina regular intravenosa. Continúe con el régimen de insulina basal del paciente. Administre una dosis, ya sea la dosis de insulina basal domiciliaria al paciente o una dosis basada en el peso por 0.2 unidades por kilo en el momento de la presentación de la cetoacidosis. Si el paciente no ha recibido una dosis en 24 horas anteriores o si le corresponde una dosis, si la brecha iónica no se cierra dentro de las 12 horas con este protocolo, se debe cambiar al paciente a una infusión de insulina intravenosa. Los pacientes con cetoacidosis diabética también tienen déficit de fosfato corporal total, pero ningún estudio prospectivo ha demostrado que el reemplazo de fosfato mejore los resultados. La terapia de insulina disminuirá el fosfato, pero la corrección excesiva con fosfato puede causar hipocalcemia. La directriz del Reino Unido no recomienda reemplazo de fosfato de rutina. El control y la reposición de fosfato debe realizarse solo si el paciente presenta síntomas de debilidad de músculos esqueléticos y respiratorios. La ADA recomienda que se indique de 20 a 30 milimoles de fosfato en pacientes con difusión cardíaca, anemia, depresión respiratoria o una concentración de fosfato inferior a 1 miligramo sobre decilitro. Una revisión sistemática encontró que la evidencia disponible no respalda la sustitución de bicarbonato en pacientes con un pH de 6.9 o superior. La revisión también encontró evidencia retrospectiva de un empeoramiento paradójico transitorio de la citosis y una mayor necesidad de suplementos de potasio en pacientes que recibieron bicarbonato.
Debido al posible daño y la falta de beneficio sostenido, la guía del Reino Unido no recomienda el uso de bicarbonato en ninguno de los pacientes. Por otro lado, dado que el uso de bicarbonato no se ha estudiado prospectivamente en pacientes con un pH inferior a 6.9 y estos pacientes tienen un riesgo muy alto de resultados desfavorables, la guía de la ADA recomienda la administración lenta de 100 bioequivalentes de bicarbonato para 2 horas y se considera solamente en pacientes con un pH inferior a 6.9. Teniendo en cuenta los criterios de resolución, que son en cetoacidosis una glicemia menor a 250, bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 7.3 y un anión GAT menor a 12, y en el estado hiperosmolar que la osmolaridad sea menor a 320, glicemia menor a 250 y se haya recuperado el estado de conciencia. Todos los pacientes deben pasar de insulina intravenosa a la subcutánea. Para prevenir la cetoacidosis de rebote y la hiperglicemia, se necesita la administración de una insulina basal de acción prolongada con o sin insulina de acción corta o rápida, al menos 2 horas antes de que se detenga la infusión de insulina intravenosa. Esta superposición es necesaria principalmente debido a la corta vida media de la insulina intravenosa, aproximadamente 10 minutos. Cuando esta transición se programa antes de una comida, la administración de una dosis prandial de insulina de acción corta o rápida junto con la insulina basal pueden permitir la interrupción de la insulina intravenosa en 1 hora. Las pautas de la ADA y el Reino Unido recomiendan que los pacientes tratados previamente con insulina subcutánea puedan reiniciar sus dosis de insulina previa al ingreso si se determina que son adecuadas. De lo contrario, se puede iniciar un régimen de insulina subcutánea basado en el peso calculado, una dosis total de 0,5 a 0,7 unidades kilo día y administrado el 50% de la dosis total como insulina basal una vez al día, y dividiendo el otro 50% en pares iguales entre antes del desayuno, almuerzo y cena de insulina de acción rápida. Varias complicaciones pueden estar asociadas con la crisis diabética y su manejo. La principal es el edema cerebral. Es la más grave. Esto se ha descrito con mayor frecuencia en niños pequeños y adolescentes que presentan cetoacidosis diabética como manifestación inicial de una diabetes tipo 1 de novo, pero también se ha descrito en adultos jóvenes hasta los 28 años. Se producen casos raros de edema cerebral en adultos mayores de 28 años, pero las recomendaciones actuales sugieren mantener las concentraciones de glucosa en sangre no por debajo de 250 a 300 miligramos sobre decilitro durante varias horas durante el curso del tratamiento. El reconocimiento temprano de un deterioro neurológico potencial como un dolor de cabeza de nueva aparición o que se intensifica, una disminución del nivel de conciencia, vómitos recurrentes, incontinencia, irritabilidad, respiraciones anormales, un aumento tardío del sodio sérico con el tratamiento o evidencia de disfunción de los nervios craneales proporcionan evidencias subjetivas de aparición de edema cerebral. La administración inmediata de tratamiento con mannitol, administrado en una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo durante 20 minutos, puede ayudar a evitar el mayor deterioro neurológico. No se recomienda retrasar el tratamiento que podría salvar vidas mientras se esperan los resultados de una tomografía de cráneo. Dentro de las anormalidades electrolíticas, las complicaciones observadas con mayor frecuencia en adultos incluyen hipopotasemia e hiperpotasemia, hipoglicemia y acidosis metabólica hiperclorémica sin desequilibrio aniónico. La hipopotasemia se informa con mayor frecuencia que la hiperpotasemia y generalmente es el resultado de retraso en la administración o de suplementos que contienen potasio insuficiente. La hiperpotasemia puede resultar de una reposición de potasio demasiado agresiva, particularmente en pacientes con difusión renal. La hipoglicemia puede resultar de infusiones de insulina demasiado agresivas, frecuencia insuficiente de monitoreo de glucosa en sangre o falta de adición de destroza a los líquidos intravenosos
cuando las concentraciones de glucosa en sangre se acercan a los 250 miligramos sobre decilitro. También podemos encontrar complicaciones cardíacas, respiratorias y musculares. Otras complicaciones que ocurren con menos frecuencia, pero las cuales es importante monitorear, incluyen infarto de miocardio, edema pulmonar potencialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y radiomielitis en pacientes que presentan grados severos de deshidratación. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico son emergencias metabólicas graves que pueden tener resultados adversos cuando no se reconocen y se tratan con prontitud. En las últimas 2 décadas se ha producido un aumento preocupante en la incidencia de ingresos por cetoacidosis diabética, siendo la omisión de la insulina y las infusiones las 2 causas precipitantes predominantes. No olvide reposición hídrica y de potasio antes de la insulina, tener en cuenta las recomendaciones del ajuste de la insulina y evitar hiperglicemias de rebote si no se hace la transición a protocolos de insulina después de la resolución del cuadro. Con esto acabamos la revisión de crisis hiperglicémicas. Espero te haya gustado la revisión.